la guerra de Sinaloa todavía no se termina o ya se terminó, que si el efecto cucaracha está afectando a Sonora, y en Sonora que hemos salido en el primer lugar de popularidad en el índice de asesinatos. Bueno, no, yo no, ya que venga Víctor. Gracias, Víctor. No, muchísimas gracias, estimada Armida, muy agradecido Ahora siempre sí contigo. que me explique qué está pasando. Pues mira, lastimosamente en los temas de seguridad, recuerdo que la vez pasada habíamos hablado alto un poco. En el camino, alto al Tololoche, alto al Tololoche. Resulta que te quiero felicitar aquí públicamente porque fue tu cumpleaños. Así es, muchísimas gracias. Y aquí está gracias. un cumpleaños sin pastel, Así no es es. cumpleaños. Ahora No, sí, vámonos muy con agradecido, el tema. muy considerado por esta amabilidad tuya, Armida. Efectivamente, yo cumplo año el 11 de mayo, Pues después sí, del día apenas haces unos después del días. Día de las Madres. Y se acuerdan de ti, ¿eh? Gracias a Dios, fíjate que sí, ahora sí que tengo recuerdos desde mi infancia, todos mis cumpleaños. Y eso que en mi casa el día 9 es cumpleaños de mi padre, en paz descanse. O sea, el 10, el gran día de las madres. En vida era su cumpleaños de nacimiento. Y luego el día de las madres. Y luego tu cumpleaños. Entonces no, pues había una semana de festejos. Era un festejo al estilo de los pueblos de Sonora, pues yo soy de Caborca. Toda la familia, obviamente el fin de semana más cercano y obviamente el 10 de mayo. Entonces, muy bonitos recuerdos. Hoy también tengo una innumerable cantidad en las redes sociales de mensajes que les prometo que les voy a ir contestando poco a poco. Y se agradece, ¿verdad? Se agradece. Sí, muchas gracias. Entonces estábamos con el tema y resulta... Pues mira, dos temas fundamentales. El primero, y creo que es el más caótico en cuanto al escenario que viene, pues es esta partida que se ha dicho que es una entrega de la familia del Chapo Guzmán. Pues realmente eso lo que significa es que en los próximos meses habrá eventos muy trascendentes, donde ellos ven de alguna manera una amenaza directa a su integridad y prefieren, dentro del supuesto acuerdo que ha logrado Ovidio y los integrantes de... Y en este caso chapiza, es el hijo del Chapo Guzmán, ¿no? El que están negociando. Se están protegiendo. ¿Por qué razón? Porque evidentemente ellos tienen información más cercana. La diáspora, recuerda, Armida, que lo platicamos en la anterior vez que estuve aquí, que ya seguía la diáspora, no solamente el conflicto en la ciudad de Culiacán, sino primero en sus alrededores, que es donde nutre de personal a los criminales, de sicarios, pues, y luego ya las ciudades, entre ellas Mazatlán, Mochis, Badiraguato, hasta ya lo que se le denomina el efecto cucaracha, pero realmente es una diáspora porque son los criminales los que están migrando, las afectaciones en estados limítrofes como Sonora, que es lo que más nos importa, digo, toda vida es muy importante, y por ello el recrudecimiento de la violencia en San Luis Río Colorado, en Hermosillo, donde hay un tercer grupo armado ya a partir de febrero presente, y esto lo digo con la evidencia que dejan en las mantas que ellos colocan. Entonces en febrero se coloca una manta del cártel de Juárez, que es una simiente y es una vertical del cártel Jalisco Nueva Generación. Se junta con el otro cártel que se le denomina los Matasalas en redes sociales, que son los Chapitos, y obviamente los Salazar, que son los que se ha dicho que tienen el control de la plaza. Entonces Hermosillo ahorita es un fermento de homicidios que están sucediendo y de desapariciones. Lamentablemente para nuestro estado, Hermosillo es el que tiene el primer lugar en desapariciones, más de 1,000 desapariciones, lamentablemente puros jóvenes. Entonces esta diáspora nos está tocando, la guerra en San Luis Río Colorado, los manifiestos de violencia. Es como un efecto de lo que sucedió desde el mes de septiembre en Culiacán, en Sinaloa. En agosto, el 25 de agosto, cuando extraen de una manera irregular al Mayo Zambada. Y que ahí se desata todo, ¿no? Entonces se desata todo, ¿por qué? Porque vienen ya es una traición, genera una serie de traiciones. Las declaraciones que está dando Ovidio, que obviamente las desconocemos nosotros, los mortales, pues evidentemente va a poner en la picota probablemente pues a más civiles, a más autoridades, o bueno, a más personas que están en nivel de autoridad, ya sea civil, policial o militar, y esto se va a desarrollar en los próximos meses. La presión del presidente Trump sigue aumentando, es un reflejo el que le quiten la visa a la gobernadora de Baja California,
Y a su esposo y a su esposo. Y es un mensaje contundente político, porque la gobernadora de Baja California es la presidenta de la Comisión Nacional de Gobernadores. Y luego entonces tiene una preponderancia político-administrativa desde el punto de vista de injerencia política, ese detalle. Y a raíz de eso, de ahora sí que les cancelan la visa, a raíz de eso aparecen listas de gobernadores, de políticos, de funcionarios y de muchas personas que están en la picota también, que están en la mira, que les puede suceder lo mismo. Entonces, ¿qué lectura le podemos dar a esto? Que estén apareciendo tanto político y gobernante hoy en día en México, que estén en esa mira de Estados Unidos para quitarle la visa. A ver, porque por bien portados, mal portados, porque no dejan los suficientes dólares en sus compras de shopping. ¿Cómo lo interpretamos, Víctor? Evidentemente todo viene de una investigación criminal. Lo único que no ha sucedido es que no se conoce que la hayan judicializado. Es decir, esa investigación criminal que ahorita está en manos del attorney, es decir, el procurador de distrito, el procurador de Estados Unidos, todavía no ha pasado a la corte, o sea, no se ha judicializado. Por eso las personas dicen, no, yo no tengo ningún caso. Y según esto ya habló con la presidenta y le dijo, no, presidenta, caso. Yo no tengo nada. Y hay otro tema, Armida, que no se nos escape. El huachicol fiscal como una línea ilícita también de financiamiento a actividades criminales, coincide también con los lugares, o por lo menos los representantes políticos a los que se le ha quitado la visa en esta semana, que es a los de Tamaulipas y a los de Baja California. ¿Por qué razón? Porque son en esos puertos y en esas entidades donde se han detectado las mayores cantidades almacenadas, la industria ilícita del huachicol, que no solamente está trayendo productos subvaluados de Estados Unidos de manera ilícita, sino que ahora está irrumpiendo con gasolinas el mercado norteamericano. Y si vemos al presidente Trump, que lo que está haciendo es buscando reorganizar la logística para poner orden y mantener la supremacía de Estados Unidos en los mercados lícitos, por eso la guerra comercial con China, porque los está peleando y la infraestructura, los puertos y las carreteras que China está haciendo en el mundo. Entonces Trump, cuando ve esto, Trump dice, no, tú puedes hacerlas en Asia, en África, pero tú no puedes hacerlo en América y en Europa. Entonces, esa es la guerra comercial real, allá van los aranceles. Va a haber un acuerdo con eso, ya por lo menos desde los análisis que nosotros hacemos, lo vemos inminente en el próximo mes el acuerdo con China. ¿Qué sucederá después de esto? La vista va a volver hacia México, hacia Latinoamérica, y las presiones van a incrementar. A voz de la presidenta Sheinbaum, Trump ya pidió el ingreso, ya pidió permiso para el ingreso de tropas norteamericanas. Luego entonces la escalada tanto política va a ser mucho más fuerte, y obviamente vamos a esperar una escalada de movilización policial para presentar resultados. Yo escuché al secretario Harfuch Armida antier en la mañanera. Él habló de 839 laboratorios de fentanilo destruidos, localizados y destruidos. En casi 7 meses de gobierno. Es impresionante, porque hace escasísimos meses se decía que simple y sencillamente nosotros no sabíamos ni qué era eso. Nada. Mira, a mí lo que me llama mucho la atención, Víctor, haciendo una síntesis de esto, a raíz de que llega Donald Trump a los Estados Unidos, truena el chicote, nos guste o no nos guste, da manotazos en la mesa, pone a temblar a la presidenta, y entonces, en materia, o sea, no quiero fentanilo en mi país, y entonces empiezan a descubrir fentanilo en México, empiezan a decomisar, decomisar laboratorios, empiezan a detener, mandan Guardia Nacional a la frontera, 10,000 elementos, se empiezan un estira y afloja. Entonces, de parte de Donald Trump hacia el gobierno de México, es decir, han venido sucediendo cosas, pero a raíz de la presión de Estados Unidos. Ahora mi pregunta es, ¿qué hubiera pasado si Donald Trump no llega? Estaríamos exactamente en negación como estuvimos los 6 años pasados, bueno, no nosotros, sino el gobierno, porque así estuvo López Obrador, negado de que esto no había, ese cochinero, diciendo que vivíamos
en el paraíso del cielo prácticamente. Probablemente los escenarios, como todos, siempre son dos. Probablemente la línea se hubiera mantenido de Yo sé abrazos que no los hubieras no balazos, existen, ¿no? de abrazos no balazos, y por otro lado, se hubiera reducido la violencia, porque la violencia política ha incrementado. Hoy por hoy el número de candidatos o aspirantes, incluso Y mira que son autoridades, dos estados nada más que están en contienda electoral. están brutalmente asediados por el crimen letal. O sea, los casos que han sucedido en Veracruz con el asesinato claro, yerto, abierto, de la aspirante a la presidencia municipal, creo que es Tahualipa, ahí sí no estoy muy seguro Tequistepec. Tequistepec es No una me sé población, ni los municipios de Sonora, no me es pida una que me sepa población los de otros al estados. sur de Veracruz, adelantito de Minatitlán, entre Sí. Minatitlán y Pero y Puerto. lo mismo están matando candidatos de Movimiento Ciudadano, que de un partido, que de Morena, es decir, ya esto es indistinto, ¿no? Sí, porque quien está controlando las regiones donde están muriendo los candidatos es donde está la violencia criminal, es donde está el crimen organizado asentado. Luego entonces, al no poder controlar la operación de los partidos políticos, están lastimosamente inhibiendo candidatos. Significa en esta inhibición de candidatos, significa que se está desesperando el crimen organizado porque esos políticos no acuerdan con ellos o no quieren, se resisten. Es decir, realmente ya pareciera que el enfrentamiento no es entre cárteles, ahora el enfrentamiento es entre delincuentes con políticos, que bueno, alguien me puede decir, ¿por acaso es lo mismo, no? Yo lo veo más del análisis, nos lleva más a razonar sobre el cumplimiento de alguna obligación o de algún acuerdo. O de algún acuerdo, ¿no? De algún acuerdo, lo que pasó en Tepoztlán, el rancho Izaguirre, que se detiene al alcalde por una participación, según lo que se dice también en medio de comunicación, no conozco el expediente, con más de 100 evidencias de su participación con el Cártel Jalisco Nueva Generación, y conocedor pleno de lo que pasaba en el rancho. Entonces hay una serie de sucesos que se desembocan a partir de Rancho Izaguirre, pues que lleva a una serie de muertes, a una serie de detenciones. Y luego vino una descalificación posterior a eso del trabajo que han venido realizando las madres buscadoras, que también eso fue muy lamentable, esa exhibición que hizo el fiscal de la República ante esa situación, y él desde su sillón, su reposet de la oficina de la Fiscalía en la Ciudad de México, muy a gusto, ¿no? Lo que pasa es que la realidad impera. Pues la realidad del fiscal, no la realidad de lo que pasa. Bueno, el fiscal tiene una narrativa, y lo digo con todo respeto, una narrativa incompleta, porque muchos de los datos que él conoce por la secrecía de la investigación sencillamente no los va a decir. Entonces él arma una narrativa a medias, pero la realidad está del lado de la gente que está en la calle, que está recorriendo las regiones, que está recorriendo el campo buscando a sus hijos. Esa versión está peor que la de la verdad histórica de Ayotzinapa, ¿no? En cierta manera pues sí, porque es irreal, o sea, lamentablemente es irreal los pasos que se dieron para contaminar más la escena del crimen con la apertura indiscriminada del rancho. Entonces nos habla así de un proceso de descomposición. No de un proceso de descomposición social, que todo el mundo habla, es que nuestra sociedad está perdida. No, lo que está perdida, de alguna manera, en ciertas regiones del país, es quien actúa para aplicar la ley, es decir, el gobernante, que lo que ha generado es impunidad, y eso hace que muchas gentes transgredan la ley. Pero eso no es la sociedad, eso es el responsable de la aplicación de la ley. Nos acostumbramos bueno, no nos acostumbramos, sino sucedió y lo veíamos ya como algo normalizado, el que nos mintiera López Obrador con aquella tranquilidad y se le creía. Bueno, no me incluyo, pero voy a incluirme, pues, ¿no? Y en este caso, como que se hizo un experto en mentir con la misma mentira, pues, ¿no? Y ahora como que no tienen una capacidad para mentir, pero tampoco ni para decir una media verdad. Siento que a veces hasta se les hace la bola el engrudo para acabar pronto.
La sociedad aprende, ¿no? Los seres humanos aprendemos, por eso somos Homo sapiens. Homo sapiens no quiere decir hombre, homo, quiere decir humano. Mucha gente se confunde, incluso aquellos radicales del lenguaje, dicen, no, ya no vamos a decir homo porque son hombres, confundiéndolo con género. Sí. O sea, homo es humano y el humano tiene dos géneros, o sea, femenino y masculino. Entonces nosotros todos en la sociedad aprendemos. La generación del expresidente fue la primera que vivió la lluvia de apoyos sociales. Pero esta lluvia de apoyos sociales ya va por 8 o 9 años. Luego la siguiente generación que viene ya no tiene tanta pertenencia a la narrativa que generó la lluvia de apoyos sociales. Por eso es que la narrativa empieza no solamente a batallar para ingresar a esa base social de apoyo que se logra con la lluvia de apoyos sociales. Y es por eso que vemos que la narrativa oficial empieza a tambalearse. Sí. La siguiente generación que la va a vivir dentro de aproximadamente 8 años, el país va a estar ya desconectada de un apoyo económico a una persona. Va a ser un derecho, va a ser una naturaleza y ya no va a tener la eficacia que tuvo cuando la narrativa podía decir lo que quisiese, porque al final del día se supeditaba en un pago que iba a llegar. Pero bueno, eso sería en la elección de los próximos gobernantes. Pero ¿qué pasa con la situación de la inseguridad? ¿Iremos a tener algún día una seguridad más o menos completa con eso que estamos viviendo, con este tipo de relaciones, con estas exigencias que hace Donald Trump al gobierno mexicano? Sin duda, porque hay una reorganización plena del comercio lícito e ilícito. En el ilícito pues están los cárteles. De una reorganización plena. Los detentadores del poder en los cárteles cometieron, sobre todo los más conocidos como es la Chapiza y la Mayiza, los nuevos liderazgos, o sea, cuando se fueron los viejos que se los llevaron a la cárcel como el Mayo y todos los demás, cometieron errores fundamentales que fue ponerse en las redes sociales, ponerse a la vista de todos, se convirtieron en target. Entonces es cuestión de tiempo de que ellos sean sustituidos. No por otros dentro de su organización, sino por otras organizaciones que ya se ven a la luz en los análisis, como los Canovio en Sinaloa, los Pineda acá en Sonora, o sea, una serie de grupos que son los que han operado tras bambalinas, el blanqueo de dinero, la logística, porque el valor del narcotráfico no está en el producto en sí, está en la logística. El costo, por decirte, de una dosis de droga en el lugar de producción, ahora sí que puesta, es 1, pero puesta en Tucson es 5, y puesta en el barrio de Tucson pues ya vale 8. Entonces ese valor agregado que genera la logística es ahorita lo que está buscando reorganizar Donald Trump, así lo vemos nosotros. ¿Por qué razón? Porque hay que volver al control de las regiones y de los caminos, porque el comercio requiere reglas claras, autoridades confiables y tribunales competentes para dirimir las controversias. Por eso es que los Estados Unidos pronto, y creo que hoy precisamente uno de los diarios más prestigiados, está ya torpedeando la elección del 1 de junio, porque él lo está viendo desde esta lógica, o sea, seguridad de la logística, pertenencia y probidad, honestidad mediana de la autoridad responsable de caminos y regiones, y una autoridad imparcial en dirimir controversias. Y ahí es donde Donald Trump incluso ya mandó el mensaje muy claro. El TLC lo vamos a renegociar. Exacto. Y que de alguna manera la presión que ha ejercido Donald Trump para esto es donde, ahora sí que como en todas partes, siempre nos van a pegar donde más nos duela, en la economía. Y entonces, por eso tanto movimiento y tantos amenazas con los incrementos de los aranceles, ¿no? Y ve lo que está pasando ahora con la exportación de ganado. Se frena 12 de mayo
ya no pasa ninguna cabeza de ganado hacia los Estados Unidos hasta nuevo aviso. La esperanza es que sea dentro de 15 días, pues vamos a ver si se puede, ¿no? Porque son muchos millones de dólares que están en juego en lo que es los productores ganaderos, básicamente del estado de Sonora, ¿no? Sí, la verdad, las afectaciones económicas o lo que dijo ayer. Y aquí no tenemos por qué culpar a Donald Trump, hay que culpar al gobierno de México por precisamente permitir que ese ganado infectado venga de Centroamérica, de no tener esos niveles de sanidad en la entrada de las fronteras sur de este país. Que hubo un relajamiento. De ser tan tolerantes en ese sentido. Un relajamiento en las aduanas, en el estricto cumplimiento de obligaciones. Y por ejemplo, las aduanas en el sureste mexicano, pues nada que ver con las aduanas, por ejemplo, de Nogales, son aduanas muy pírricas. Hay unas aduanas dentro de las carreteras, pero la tolerancia y la honestidad tienen que ser iguales, ¿no? En la frontera que sea. Sí, no, nada más que los protocolos de cumplimiento se relajaron. Pero ¿estás de acuerdo que el culpable es el gobierno mexicano, no el gobierno gringo? Ellos están cuidando lo suyo. Por ejemplo, Catazajá es una aduana que está en el paso hacia Villahermosa, pero dentro de lo que se denomina la Selva Negra en Chiapas. Ahí convergen los únicos dos caminos que entran de Belice y de acá de Guatemala. No hay forma, porque todo lo demás es selva. Son los altos de Chiapas y la selva negra, ¿no? O sea, ese enorme césped de árboles que dificulta cualquier movimiento. Entonces en Catazajá, por ahí pasa todo lo que viene en automóvil. Entonces por ahí pasa la mercancía pirata que se vende en Perito, como en Tepito, perdón, Perito dije, en Tepito, como pasan los carros ganaderos, ¿no? Ya no estamos yendo con la ganadería, andamos con la seguridad. No quiero que se termine este espacio sin que veamos así, más que sea de refilón. Aquí en Sonora acaba de cambiar la Secretaría de Seguridad también, acaba de haber nuevo titular, salió uno que al parecer dentro desde los secretarios de seguridad desde su fundación, de esa secretaría de hace más de 20 años, al actual, al parecer era el que tenía mayor preparación, y aún sin embargo puso la renuncia y dijo yo ya me voy, y se fue. Coincidentemente se va en el momento que se escapa un reo que, dicho sea de paso, era un objetivo bastante peligroso para el gobierno, o importante para el gobierno de la República. Fíjate, bien lo dijiste, la vorágine de presencia de grupos criminales en Sonora inicia aproximadamente el 2015-2014, con el ingreso o la apertura para la Línea en 2014. La Línea es un grupo armado en Juárez, Ciudad Juárez. Pero al mismo tiempo también hay presencia de los Mexicles, que es un grupo militarizado muchísimo, muy fuerte, en el sexenio anterior, el sexenio de Pablo Vich, es decir, el sexenio de Padres. Incluso había Mexicles en el Cerezo 1, compurgando penas que no tenían nada que ver de que se compurgaran en un cerezo estatal de Sonora, cuando sus delitos habían sido en Chihuahua. Entonces, el 2014 inicia una diáspora, una presencia de grupos criminales de alta relevancia que explota al final de 2014, principios de 2015. Entonces, eso te lleva a que el 2015, la siguiente administración, que donde yo participé, inicia un intento de ingreso de esas, y hay un combate fuerte al ingreso de esos dos grupos criminales. El Cártel Jalisco Nueva Generación estaba peleando Colima, el estado Colima, con la chapiza, entonces todavía no era que tenía sus ojos a Sonora. ¿Y aquí en Sonora quién lo tiene dominado ahorita? Entonces, desde 2015 a 2018 hay una contención, pero cuando se pierden los protocolos por conocimiento, la implementación de protocolos policiales, por ejemplo la Policía Estatal, porque estamos hablando de la Secretaría de Seguridad, se triplica el número de homicidios comparado el secretario de aquel momento, es decir, el primer secretario de Pablo Vich con el segundo secretario de Pablo Vich, pero se triplica. Si el primer secretario de Pablo Vich tenía 46, si mal no recuerdo,
homicidios dolosos al mes, en promedio toda su administración. El siguiente secretario de Pablo Vich, el que cierra, pues sube alrededor de 120, o sea, triplica. El número de homicidios, pero eso se debe a una soltura de los protocolos de presencia policial, sobre todo la policía estatal. ¿Y cómo termina que se fue? Luego viene la primer secretaria de Dolores del Río. Gobierno, incrementa todavía más el número de homicidios dolosos diarios, toda su gestión, y es precisamente este secretario Víctor Hugo Enríquez el que hace una disminución leve del número ¿Por qué razón? Porque estaba recuperando la operación y administración de instituciones de seguridad, que fue lo que se había abandonado, y lo digo con toda claridad y respeto, por la anterior secretaria y el anterior secretario a ella, que se abandonó en Sonora. Entonces, eso súmale que en el nivel federal, el 2018, empresa Abrazos No Balazos, pues esto se convierte Sonora en un área donde 5 grupos criminales de alta envergadura dicen podemos ir. Y hoy tenemos severos conflictos, los tuvimos al inicio de este sexenio, pues en Caborca, en Sonoita, en San Luis Río Colorado, Cajeme, que no ha parado, Nogales, Yécora, La Sierra. Entonces esto empieza a bajar con Víctor Hugo. Hoy la llegada de Braulio, lo sé por redes sociales, del secretario Braulio Martínez. Braulio Martínez Navarrete, lo sé por redes sociales, pues implica una profundización en el manejo de la administración de instituciones de seguridad pública, es decir, de los protocolos policiales. La Secretaría de Seguridad, al igual que la Secretaría de Salud, no es para un experto en salud. Por ejemplo, la Secretaría de Salud, si usted pone un médico, el médico sabe operar, sabe dar recetas. Lo que se necesita en la Secretaría de Salud es un administrador de instituciones de salud pública. Entonces, ¿le apostamos o no le apostamos a este? Tenemos que apostarle, porque está en peligro toda nuestra familia. Mi resto va por él, porque si él no genera el plan de servicio operativo que requiere Sonora, evidentemente la conflagración en Sonora, la actividad criminal va a crecer. Pues ahí la vamos a dejar y en la próxima seguramente tendremos la oportunidad de evaluar más o menos cuál es la estrategia que trae este nuevo secretario de Seguridad en el estado de Sonora, que ojalá que sea para bien. Así sea. Víctor Félix, muchísimas gracias, siempre es un placer platicar contigo porque nos ilustras y nos pones en un contexto tan real de lo que está sucediendo. No, muchas gracias, y luego ándale, de saber que vendría. Ahora sí, en el espíritu. Ándale, de saber que vendrías, te traía un pastel, supe que venías y te traje el pastel. No, muchísimas gracias y muchas gracias a todos. Gracias a ti. Gracias a ustedes por el favor de su atención. Gracias al equipo técnico que hace posible la realización de la entrevista en El Sonorense. Hasta la próxima.